este lugar, por la junta local de este lugar, por el pastor que preside este lugar, Señor, para la honra y para la gloria tuya. Pero primeramente para ti, Cristo amado, es toda esta celebración, Señor. Y por eso te pedimos que esta palabra sea primeramente dirigida bajo tu autoridad santa, Señor, bajo la dirección de tu Santo Espíritu y en el nombre que está sobre todo nombre, en Cristo Jesús, Hijo amado del Padre eterno, Señor Dios Santo. Y leemos tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de tu Santo Espíritu, en Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén y amén. Y dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria al Señor. Hoy en este tema que el Señor coloca, vamos a hablar de algo muy importante que Dios nos ha dado el privilegio de, como caballeros, ser esos sacerdotes en nuestro hogar. Amén. Ayer hablábamos del volver a Dios, que es muy importante, volver a ese primer lugar que le damos a Dios en nuestro corazón, a ese lugar de ser ese ejemplo para otros, para poder alcanzar a muchos, y también de exteriorizar lo que Cristo en su voluntad quiere para con cada uno de nosotros, tanto los que hemos ingresado al libro de la vida como los que aún faltan por llegar. Amén. Pero hoy también tenemos algo muy importante como caballeros y que no podemos olvidar, que es nuestra familia. Amén. Y que Dios nos ha colocado un compromiso especial sobre cada uno de nosotros. ¿Qué significa ser sacerdote de nuestro hogar? Tiene varias repercusiones, porque es un compromiso que nosotros adquirimos. Cuando nosotros decidimos formar un hogar, hablando de pronto un poco secular, nos comprometemos ¿con quién? Con nuestra esposa. Muchos tal vez que no conocíamos al Señor y que hicieron ese compromiso, se comprometieron primeramente con su esposa. ¿A qué? A serle fiel, dicen, ¿no? Por ahí. Gloria a Dios, amén. A cuidarla, a protegerla, ¿cierto? A muchas de esas cosas que el Señor nos ha llamado. Por eso es muy importante empezar a entender ese papel que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Vamos a ir en la palabra a la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira cómo aquí la palabra, por medio del apóstol, bajo la dirección del Espíritu Santo, nos dice: mas vosotros sois linaje escogido. Amén. Real sacerdocio. O sea, tenemos un título que por medio de Cristo hemos recibido para reconocer que tenemos ese título una responsabilidad, ¿cierto? Yo no sé si ustedes de pronto, bueno, los que Dios ha permitido tienen una profesión, ya sea técnico, tecnólogo, bueno, profesional, y reciben un título, amén. Lo primero que nos enseñan o que le enseñan es que hay una responsabilidad, ¿cierto?, frente a la sociedad, frente a esa responsabilidad como profesional con ese título. Aquí Dios nos entrega a través de Cristo un título referente a que somos real sacerdocio. ¿Y qué significa eso? Que empezamos nosotros a ser esos administradores de lo que Dios empieza a depositar en nuestra vida. Amén. Para primer lugar, nosotros como caballeros, a veces pensamos que la responsabilidad es solo del pastor, ¿cierto? Claro, como pastores tenemos una responsabilidad frente a la grey, frente a la iglesia, frente al Señor con los que nos ha puesto. Pero cada uno de nosotros, Dios nos ha colocado un compromiso. Nos ha colocado una familia, unos hijos, ¿cierto? Nos ha puesto en un primer lugar para que nosotros empecemos a administrar nuestros hijos, nuestra casa, nuestra familia, bajo esa dirección que Dios nos ha dado. Ahí mismo en primera de Pedro, capítulo 1:15, dice la palabra: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo primero que tenemos que empezar a entender es que el que nos está llamando a ese real sacerdocio es ¿qué? Santo. Amén. Entonces el primer camino que tenemos que empezar a transitar es en buscar esa santidad
primeramente para nosotros y para que podamos ser reflejos dentro de nuestro hogar. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos de vez en cuando. En toda nuestra manera de vivir. Amén. En todo momento, en todo lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Y qué significa ser santo? Es empezar a buscar, apartarnos del mundo y cada día comprometernos más con la causa de Cristo. Amén. Nosotros necesitamos cada día separarnos más de este mundo. Claro, en este mundo estamos, tenemos que trabajar, tenemos responsabilidades, podemos decir seculares, pero todo tenemos que colocarlo, todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo como enseña la palabra, como para el Señor, ¿cierto? Que todo lo que nosotros hacemos está para el Señor, porque nos has dado una responsabilidad, empezar a ser esos sacerdotes de nuestra casa. Amén. Yo no sé, si usted de pronto, con los que tenemos hijos pequeños, gloria al Señor, y de pronto tenemos esas jornadas de trabajo, ¿cierto? Pero nuestros hijos anhelan vernos, ¿cierto? Y qué hermoso cuando nosotros cada vez podemos llegar a nuestra casa y llegamos, ¿cierto? En bien, llegamos con la bendición de Dios. Nuestros hijos se alegran, nuestra esposa se alegra, ¿cierto? Pero duro también cuando vemos también, hermanos, los que aún no han entendido el privilegio que Dios nos ha dado de servirle, ya sea a través de un ministerio o ya sea en la responsabilidad que nos ha dado a todos como ese real sacerdocio, como caballeros de nuestro hogar, amén, como sacerdotes de nuestro hogar. Ve la cara de nuestros hijos cuando llegamos y se alegran de vernos, pero también es triste cuando llegan esos padres que no han entendido y que prefieren buscar el mundo y a veces llegan tarde, tal vez consumidos por el alcohol o por los vicios de este mundo. Amén. ¿Cómo se colocan nuestros hijos? Se entristecen, ¿cierto? Ya no somos ese reflejo en medio de eso. Pero cuando hemos entendido nosotros para la gloria de Dios, cuando hemos comprendido lo que Dios ha colocado sobre nuestras vidas, entonces empezamos a entender lo que Dios está haciendo a través de Cristo en nuestras vidas. Primera de Pedro 2:5 nos dice la palabra: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de sacrificio. ¿Saben, hermanos? Necesitamos pagar un sacrificio espiritual. Amén. Un sacrificio que tiene que ver por causa de Cristo, pero para beneficio ¿de quién? De todos. Amén. Él es el primogénito que empezó a pagar el precio por cada uno de nosotros. Él fue a la cruz y se presentó en la cruz en ese sacrificio vivo y santo para derramar su sangre, para que nosotros podamos empezar a ser edificados, para que nosotros empecemos a hacer esas piedras vivas, para que empecemos a construir esta casa espiritual. Anoche hablábamos de eso. Cristo transformó nuestra vida, nuestro cuerpo, a través del sacrificio y por medio del Espíritu Santo en casa del Espíritu de Dios. Amén. Y nos convertimos en esos administradores para la gloria de Dios, para empezar a ser edificadores de nuestro hogar. Amén. Para la gloria de Dios. Un primer punto que empezamos a ver es el rol de sacerdocio en el hogar. Gloria a Dios. Ahí ya lo vimos en Primera de Pedro 1:9. Vamos a leerlo nuevamente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9 dice: obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Obteniendo el fin de nuestra fe. O sea, el propósito de nuestra fe es alcanzar la salvación ¿de qué? De nuestras almas. Especialmente nuestras almas, porque esta carne ¿dónde va a quedar? Acá en esta tierra. Amén. Es más, esta carne no es la que va a entrar al cielo, al reino celestial. Amén. Porque el cuerpo que Dios nos va a dar es un cuerpo especial, un cuerpo que va a estar en santidad, en consagrado al Señor. Esta carne queda acá, pero lo que sí vamos a poder llevar es nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, nuestra alma, nuestras acciones, todo lo que somos, lo que hemos construido en esta tierra para Cristo. Amén.
Es lo que Dios está edificando en cada uno de nosotros. Y cuando empezamos a entender entonces, hermanos, cuando empezamos a comprender, gloria a Dios, entonces podemos entender lo que también nos dice en 2:9, gloria al Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gloria al Señor. Lo primero que tenemos nuestro sacerdocio en nuestro hogar es que nos convertimos en esos maestros, en esa guía. ¿De quién? De nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestra casa. Amén. La primera responsabilidad que empezamos a tener entonces es enseñar a nuestro hogar, a nuestros hijos, a instruirlos en el camino del Señor, por medio de la oración, por medio del ejemplo, por medio de todo lo que significa para la gloria del Señor, lo que significa estar delante de su presencia. Incluye esa oración familiar. Saben, hermanos, que a veces olvidamos en nuestros hogares. Yo sé que aquí no pasa, amén, yo hablo a nivel general. Esa oración familiar. ¿Cuántos de nosotros nos reunimos delante de nuestra mesa, ya sea en la comida tal vez, porque a veces la mayoría estamos trabajando y el almuerzo es complicado, cierto, pero a veces por lo menos nos queda la comida, y nos reunimos en nuestra familia con nuestros hijos y dedicamos este tiempo a darle gracias a Dios, a un tiempo no solamente del alimento físico, sino también del alimento espiritual? O nos pasa como a veces pasa en el mundo: apúrele, apúrele que ya va a empezar la novela. Amén. Y como que ni disfrutamos lo que estamos comiendo. Amén. Y nos olvidamos del espacio de Dios. Amén. Nos olvidamos que nosotros somos el primer ejemplo. Amén. Que Dios colocó nuestra autoridad como caballeros en nuestro hogar. Y si nosotros aprendemos a tener esa autoridad en nuestra casa, en nuestro hogar, créame que el Señor va a empezar a delegar cosas mucho más grandes. Amén. Cosas mucho más grandes que Dios quiere para cada vida de nosotros. Pero necesitamos empezar a edificar como sacerdotes nuestra casa, nuestro hogar. Y eso empieza entendiendo nuestro rol como sacerdotes de nuestra casa. Amén. En esa enseñanza de la palabra. Algunos dicen: no, es que de pronto el pastor, no sé, yo no digo que pase en este lugar. El pastor llama a alguien de pronto que lo ve ya con algunas virtudes, ¿cierto? O porque Dios le ha mostrado, o porque ha seguido el proceso, traiga una palabra o una lectura. Y nos llenamos de temor. No, es que nunca he predicado, es que nunca he leído, nunca he preparado un mensaje. Saben, hermanos, que nuestro terreno de ejercicio se llama nuestro hogar. Si usted empieza a aprender a enseñarle a sus hijos, a hablarle, a preparar palabra para su casa, a hacer esa palabra para su casa, Dios ya lo está de antemano preparando para cuando Dios lo llama de pronto en este lugar a servir al Señor. Pero si ni siquiera nos tomamos el tiempo de preparar una palabra para nuestros hijos, amén, de a veces escuchar, a veces, hermanos, cuando los hijos van creciendo, sus expectativas van cambiando, amén. Sus pensamientos se van siendo transformados. Y más en este tiempo que el mundo está como al revés, cumpliéndose poco a poco lo que dice la palabra. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y nuestros jóvenes y nuestros hijos se confunden, hermanos. Amén. Porque ellos tienen que estar ¿a dónde? Muchas veces afuera, ¿cierto? A veces en colegios seculares, a veces en colegios donde no les enseñan el temor a Dios. Pero la responsabilidad ¿de quién es? ¿Del Estado o de nosotros? Es de nosotros, ¿cierto? De poder sentarnos y decirle: aquí estamos, hemos preparado un alimento físico, pero ahora también una enseñanza de la palabra, una enseñanza de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, demostrarles de que existe un reino, amén, de que existe la palabra de Dios. ¿Y qué más ejemplo que nuestra propia vida? Cuando nosotros nos convertimos en esos sacerdotes, si usted hemos escudriñado la palabra en los tiempos del pueblo de Israel, en la administración de los sacerdotes del lugar santísimo, ¿cómo tenía que ser la preparación? Hermano, no podía haber mancha, porque si había algo en ellos, en el corazón del sacerdote, hermano, tenían que sacarlo con cuerda. Amén. Tenía que haber un tiempo de preparación, un tiempo de santidad. Y nosotros estamos llamados a tener ese tiempo de santidad. El sacerdote lo hacía ¿por quién? Por el pueblo. Ahora nosotros lo hacemos ¿por quién?
por nuestras familias, por nuestra nación, por nuestra iglesia, por los que Dios nos ha llamado a tener responsabilidad. Amén. Saben que cuando vamos a Mateo 28, el Señor no le está diciendo solo a los pastores, ¿cierto?, o a los apóstoles, le está diciendo a todos los que nos hemos convertido en el camino del Señor, ir a predicar ¿qué? El evangelio, ir a discipularlos, irlos a enseñar, a buscar a que encuentren el camino por medio del reconocimiento del pecado en sus vidas, y transformados y alcanzando el paso de obediencia, ¿cierto?, a través del bautismo. ¿Y eso es responsabilidad de quién? ¿De quién? De solo el pastor, ¿cierto? De todos, amén. Ahora, que el pastor tiene que, como ese administrador de la GRE, ser esa guía, dirigido por quién, por Cristo a través de su Santo Espíritu, amén. Pero todos estamos llamados a ser esos sacerdotes. Y qué hermoso cuando usted empieza a preparar, pero dice, no, hermanos, pero es que ir a predicarle allá al vecino, pero si ni siquiera todavía le ha predicado a su casa, pues claro que le va a quedar difícil predicarle al vecino. ¿Saben, hermanos, que no hay algo más difícil? Si usted no lo ha experimentado, experiméntelo, que hablarles a los de la propia casa que a los vecinos. A veces los vecinos nos escuchan por respeto, pero a veces en nuestra casa, como hay a veces un nivel de confianza, ay no papá, ay no hermano, ya viene usted con su... Yo no le digo nada, vaya a su iglesia tranquilo, pero a mí déjeme tranquilo. Amén. Y a veces, hermano, la palabra también se enseña con el ejemplo. Cuando nuestros hijos nos ven orando, cuando nuestros hermanos, nuestras esposas, nuestros familiares nos ven orando, nos ven clamando, ven en nosotros algo diferente, hermanos, también estamos enseñando, también estamos tomando ese rol del sacerdocio. Amén. El pueblo se reunía alrededor del lugar, ¿cierto? Y tal vez muchas de las cosas que el sacerdote ministraba dentro, tal vez no eran visibles a muchos, porque tal vez estaban muy atrás o por diferentes circunstancias. Pero la verdad, hermanos, es que Dios permite que nosotros empecemos a ver a través de los ojos de Cristo. Y cuando nosotros nos convertimos en ese ejemplo para nuestra familia, cuando nos convertimos en esos sacerdotes, entonces podemos ver, hermanos, que nuestro servicio se empieza a ver reflejado en nuestro hogar. Su primer servicio se llama el hogar. Amén. El primer lugar donde tenemos que empezar a ministrar la palabra es en nuestra casa, en nuestro hogar. El primer lugar donde tenemos que llevar no solo el alimento físico, sino de espiritual, se llama nuestra casa. Y eso se verá reflejado ¿dónde? En este lugar, por ejemplo. Cuando usted instruye a sus hijos, entonces sus hijos se enamoran ¿de quién? De Cristo. Cuando usted enseña a sus hijos, a su esposa, no le voy a decir que es una carrera o que es una tarea fácil, porque hay que vencer muchas cosas. Pero cuando usted alcanza la victoria, hermanos, camina gozoso con su familia a su casa. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Efesios 5:25 de la palabra. Efesios 5:25 nos enseña la palabra y dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Saben, hermanos, que otra responsabilidad como sacerdotes de nuestro hogar es que tenemos que aprender a amar a nuestras esposas. Saben, hermanos, que Cristo es perfecto, ¿sí o no? La palabra nos enseña que fue tentado en todo, pero en él no se halló pecado. Pero ¿sabe que la esposa que tiene Cristo no es tan perfecta? Que está en ese camino de perfección. Y saben, hermanos, que Cristo en medio de esa perfección amó a su iglesia, entregó todo por nosotros, para que un día alcance esa perfección, para que un día pueda ser coronada y vestida la iglesia. Amén. Y ser entregada al Señor. Hoy hemos recibido el privilegio de tener una esposa física, y tal vez no sea perfecta, nosotros tampoco lo somos. Amén. Pero saben, hermanos, que lo que nos primero nos empieza a enseñar el Señor a través de ese sacerdocio es que tenemos que amarlas. Es que tenemos que entender y empezar a comprender que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Cristo lo dio todo por la iglesia. Amén.
Dios nos muestra que a través de nuestras esposas ese es el reflejo de ese amor perfecto de dar nuestra vida por nuestras esposas. ¿En qué sentido? Amén. En empezar a pagar ese sacrificio. El Señor oró, el Señor recibió la cruz, el Señor entregó su vida. ¿Por qué? ¿Por salvar a quién? A nosotros, a su iglesia, a los llamados, a los que hemos decidido seguir el camino de Cristo. Hoy, en ese compromiso que tal vez cuando recibimos a nuestra esposa, cuando hicimos ese pacto, esos votos delante de Dios, de amarla, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe, ¿cierto? Gloria a Dios. Pero ese compromiso, hermano, no debe ser solo de palabra o de firma en un papel. Debe ser vivo cada día, porque cada día, hermanos, Cristo sigue clamando por su iglesia. Cada día el sacrificio de la cruz sigue salvando a muchos, amén. Sigue pagando el precio, hermanos, porque a veces aún nosotros, a veces entregados al Señor, a veces fallamos. Pero aún así el Señor pagó el precio por nosotros. Y lo que tenemos que empezar a entender, hermanos, es que tal vez nuestras esposas no sean perfectas, pero que ese amor que Dios nos ha dado pueda transformar nuestras casas como ese real sacerdocio, para que nuestras esposas cada día vayan alcanzando, ¿qué? A Cristo también, que es nuestra meta, hasta alcanzarlos. No es una tarea, hermanos. Hoy el mundo enseña y muestra, se dan, se casan, 2 años, me cansé de mi esposa, y la cambian por otra. Es que es muy cantaletuda, por todo me vive regañando, o es muy celosa, y entonces la cambiamos por otra más celosa, amén, por otra peor. No, hermanos, tenemos que aprender a amarlas, porque el amor de Cristo puede transformar corazones, porque ese amor puede dar la seguridad, porque ese amor puede transformar pensamientos. Y eso es lo que Cristo, no nos cansemos, porque Dios nos ha dado, hermanos, hoy su primer ministerio tiene que ser su casa. Y su casa empieza por ¿quién? Porque ¿qué primero tuvo? ¿Esposa o hijos? Esposa, ¿cierto? ¿Qué le dio Dios a Adán? Primero le dio esposa, ¿cierto? Le dio una esposa que le puso, que por medio de eso el enemigo trajo tentación, bueno, pero Adán tenía una esposa que la siguió amando, amén, gloria a Dios. Que nosotros tenemos ese llamado de seguir amando a nuestras esposas, porque ahí, hermanos, tal vez si por rebeldía, tal vez si por alguna circunstancia de la vida, o tal vez porque no conocía a Dios, no tuvimos de pronto esa sabiduría de conseguir la esposa que tal vez quisiéramos, o que tal vez Dios tenía reservado, pero que Dios se la dio, pero que usted hoy puede alcanzarla para Cristo, amén. Pero si Dios le dio una esposa que ya traía el conocimiento de Dios y que antes, al contrario, lo llevó usted a Cristo, pues dele gloria a Dios, amén, y sacrifice que cada día por ella, porque por medio de ella usted ha recibido la herencia. ¿Cuál herencia? Los hijos, amén. Aquellos hijos que Dios nos da y que se empiezan a convertir en esa responsabilidad de empezar a transformar, amén. Jacob recibió una nación a través de sus hijos, de los 12 hijos que representan las 12 tribus, amén. Y de que ahí empieza a nacer la nación de Israel por medio de ellos. Y todo empezando por una familia, amén. Todo empezando por una promesa. Hoy Dios le ha dado una promesa. Hoy el Señor nos ha enseñado que si no somos ese real sacerdocio, nosotros tenemos una responsabilidad. Primera de Pedro, un consejo del Señor, tal vez lo hemos escuchado muchas veces, gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, amén. Cuando nosotros le damos el lugar a nuestras esposas como ese vaso frágil, que muchas veces nuestra forma de ser, tal vez como hombres, ¿cierto? Tal vez como hijos que hemos sido criados de alguna manera y que no hemos aprendido tal vez a tratar a nuestras esposas y las herimos, amén, que es un vaso frágil, que se puede romper con facilidad, amén,
que se puede romper por alguna circunstancia, por nuestras malas actitudes, tal vez por la forma en que somos, pero tenemos que pedirle al Señor que nos empiece a dar sabiduría. Amén. Que nos empiece a llenar de sabiduría para darle su honor, porque la palabra aquí dice, porque ellas son coherederas ¿de qué? De la gracia. Porque ellas son coherederas de la salvación y de la vida, y para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo no sé si usted ha tratado de orar en su casa y con su esposa tal vez molesta con usted. Es difícil, y si lo logra, bueno, gloria a Dios, qué nivel, amén. Pero es difícil, hermanos, cuando hay, ¿cierto? Porque uno percibe, uno sabe cuando la esposa está, y más cuando uno lleva muchos años, uno ya sabe cuando la esposa está molesta, amén. Y si uno trata de orar, como que siente algo, como que el Espíritu le dice a uno, vaya, póngase a cuentas, porque así es difícil, ¿cierto? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Saben, a veces que nuestras oraciones, hermanos, se colocan en estorbo precisamente por eso, porque no sabemos llevar a nuestras esposas. Amén. Aprendamos a tener esa sabiduría, porque ahí empieza nuestro compromiso con nuestro hogar, con el real sacerdocio, con el rol como sacerdotes dentro de nuestro hogar. Es donde empieza nuestro hogar, hermanos, a ser ese transformador. Y cuando nosotros aprendemos a vivir sabiamente, cuando le damos el lugar a nuestras esposas, cuando damos, hermanos, hemos abierto la puerta del altar en nuestro hogar. Gloria al Señor. Porque nuestro otro rol, hermanos, tiene que ver también ya lo habíamos leído, ya lo habíamos hablado, Salmo 123. Gloria al Señor. Salmo 123, versículo 3 dice: ten misericordia de vosotros, oh Jehová, ten misericordia de vosotros, porque estamos hastiados, menospreciados. Amén, gloria a Dios. Perdón, 127:3. He aquí que herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Amén. Saben, hermanos, que cuando nosotros aprendemos a estimar y emprendemos a entender el propósito de Dios con nuestras esposas, los vientres son de bendición, son de gran estima. Amén. Son de gran precio para el Señor. Hoy el mundo le quiere vender a las personas, a las mujeres, a los jóvenes, que pueden, ¿cierto?, abortar, que pueden, ¿cierto?, tener esa libertinaje, esa situación. Y si su vientre es lleno, entonces puede botarlo como si fuera cualquier cosa. Pero aquí la palabra muestra algo muy específico. Por eso lo primero que dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué es una herencia? Es algo que tal vez no merecemos y que es puesto en nuestras manos. ¿Para qué? Para gastarla como queramos, ¿cierto? Para administrarla, para que aprendamos a administrar. Dios coloca en nuestras manos nuestros hijos para que aprendamos a administrarlos. Y el vientre que tuvo esos hijos es de gran estima delante de Dios. Amén. Porque, hermanos, nosotros como caballeros no sabemos el sacrificio que hace una mujer, ¿cierto?, para tener un hijo. El amor que Dios coloca en su corazón para poder tener las fuerzas de dar un alumbramiento, en donde muchas veces casi que entregan su vida entera, amén, porque ese hijo esté bien. Un amor que es comparable con el amor de Dios, que tal vez nosotros como caballeros lo podemos llegar a sentir en algún momento, pero que las mujeres lo viven en carne viva, como el Padre lo vivió a través del Hijo cuando lo entregó en la cruz. Un amor que tal vez no podemos entender y que se transforman en herencias. Entonces, hermanos, apreciemos a nuestras esposas. Tal vez en medio del alumbramiento, algunos que en el mundo se casan por vanidad, apenas tienen los hijos y claramente que el cuerpo cambia, amén. Pero como solamente amaron el atractivo, entonces ya no aman más. ¿Y quedan hijos dónde? Perdidos, hogares destruidos por una vanidad. Pero si nosotros hemos entendido cómo ve Dios a la mujer, entonces aprendemos a ver a la mujer con los ojos de Dios, a darle el valor que tiene en el hogar,
a darle la fuerza que tiene la mujer, porque nos ha dado herencia que está transmitida a través de Dios. Y nuestros hijos se empiezan a convertir en ese orgullo. Amén. ¿Quién no se siente un padre cuando sus hijos, cuando del colegio tal vez le dicen: oiga, su hijo de verdad, qué maravilla de joven o de niña, se comporta bien, hace sus tareas? ¿Usted cómo nos sentimos como padres? Pero cuando pasa lo contrario, ¿cierto? Nos ponemos de mal genio y le decimos: vaya usted, porque si no yo la acabo, o yo lo acabo. Vaya usted. Y le toca a la mamá llevar esa vergüenza, ¿cierto? Pero saben, hermanos, es porque a veces hemos faltado a ese rol como sacerdotes, porque se nos ha olvidado reunir a nuestros hijos, a nuestro hogar, en esa administración. Tal vez 10 minutos, 15, 20, media hora. Hermano, lo que Dios disponga en su corazón, lo importante es que usted tenga ese deseo. El Dios irá dando el tiempo cada vez más. Cortemos un poco los entretenimientos del mundo y tomemos el rol de nuestro hogar como sacerdotes. Gloria al Señor. Como esos sacerdotes que empecemos a administrar la herencia que Dios nos ha dado, para que esa herencia sea de bendición, para que nuestros nietos sean de bendición, para que nuestra casa sea de bendición. ¿Para quién? Primeramente para la gloria de Dios, y para que usted pueda un día, cuando esté en la presencia de Dios, poder decirle: llegué con toda mi casa, llegué con toda mi nación, mis hijos. Claro, la salvación es individual, pero también, hermanos, podemos arrastrar. Amén. La elección es personal, pero nosotros podemos ser influenciadores para la gloria de la salvación de otros. Y qué más gozo, hermanos, poder encontrarnos con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros familiares en el reino celestial, en una comunión tal vez diferente, pero en un gozo eterno. Amén, gloria al Señor. Bendito sea Jehová. ¿Qué más nos muestra la palabra? Génesis 2:15. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y la puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Tomó Dios, ¿quién? Al hombre, y lo puso ¿en dónde? En el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrase y lo guardase. Dios, cuando crea la creación, hace la creación, crea al hombre y lo coloca en el huerto del Edén, le da un propósito. Amén. De que trabajase el Edén, de que lo guardara, de que lo cuidase. Hoy nuestro Edén, Señor, se llama el hogar. Amén. Hoy nuestro paraíso, hermanos, en este mundo se llama el hogar. Porque cuando aprendemos a administrar nuestro hogar, tenemos ese amor de poder llegar a nuestra casa. De que cuando vamos a trabajar estamos pensando a qué hora vamos a regresar a nuestra casa, y no como hace el mundo, ¿cierto? Que llega el viernes y está empezando cómo se pierde más bien de la casa. Uy, no, es que toda la semana aguantándome. No, yo el viernes me pierdo. Amén. No, porque nuestro hogar se tiene que convertir en ese paraíso en nuestra vida. Y eso es lo que el Señor, cuando nos entrega esa propiedad, ese compromiso, es convertirnos en esos líderes de nuestro hogar. De que nuestra esposa pueda tener la confianza de venir y pedirnos a nosotros se me escapó. A ver, mi hermano, un consejo, o que venga a comentarnos tal vez una dificultad. Se me quedó la plancha prendida 3 días. ¿Nosotros cómo nos ponemos? Va a llegar la luz carísima, miré a ver cómo la paga. No, es comprender, empezar a ser el líder. Ahora nos toca mirar a ver qué empezamos a disminuir, qué empezamos para que el recibo no se nos suba, ¿cierto? Para que la esposa no se sienta, sino diga: oiga, sí, la próxima vez voy a tener más. Pero si nosotros empezamos a regañarla, ¿cierto? O a decirle cosas que no van a edificar, sino que antes, pues ya no nos va a dejar 3 días la plancha, sino por ahí una semana, para que sufra. Amén. Pero si nosotros aprendemos, hermanos, cuando vamos al consejo con nuestros hijos,
¿Será que nuestros hijos se acercan a pedirnos un consejo o nos tienen miedo? No, es que mi papá es muy bravo, si le digo que no. Qué hermoso cuando nosotros podemos, recordemos que la palabra lo primero que nos empieza a enseñar es que Cristo es príncipe de paz, consejero, luz admirable. Quiere decir que cualquiera de nosotros nos podemos acercar a Cristo a pedirle un consejo. ¿Y Él cómo nos va a dar el consejo? Con amor, amén. Tal vez nos hará reconocer nuestras fallas, amén. Tal vez nos hará y nos mostrará que hay cosas que deben ser cambiadas, pero lo va a hacer en ese consejo de amor, ¿cierto? Como la adúltera, amén. ¿La acusó? No, pero la hizo recapacitar. Le dijo: yo no te acuso, vete y no peques más. Eso es lo que necesita nuestro hogar, que nos podamos convertir en esos líderes, en donde ellos puedan vernos a ese consejo, en donde ellos puedan expresar: tal vez hemos fallado, tal vez, Padre, he fallado como el hijo pródigo, ¿cierto? Ayer hablábamos del hijo pródigo, que quiso y se llevó toda la herencia que Dios que le pidió al padre y la malgastó viviendo bien, ¿no? Viviendo mal, viviendo fuera de lo que el Señor manda. ¿Y cómo se vio? Mal, al punto de comer las algarrobas, o sea, la comida de los cerdos. Pero se acordó que tenía un padre, y que era un padre ¿cómo? Amoroso, que había visto, si usted analiza, él había visto cómo era el trato de él para con los trabajadores. Por eso él dice: en la casa de mi padre abundancia de pan hay. Vean Lucas, gloria al Señor, abundancia de pan hay, hasta los jornaleros de mi padre comen. Iré a mi padre a pedir perdón. Y él fue y reconoció. ¿Y qué hizo el padre? Pidió que fuese vestido con los mejores trajes, el mejor cordero, ¿cierto? Hizo una fiesta, porque el hijo que estaba muerto había vuelto a vivir. Hoy, hermanos, necesitamos convertirnos en esos líderes de nuestro hogar, para que nuestros hijos puedan ver a Cristo a través de nosotros, a un consejero, a alguien que le amamos con el corazón como Cristo nos ama. Para que nuestros hijos tengan la confianza. ¿Se van a equivocar? Lo más seguro es que sí, pero que tengan la confianza de poder acercarnos a nosotros y nosotros tener la capacidad de poder brindar la ayuda que ellos necesitan, porque queremos llevar a nuestros hijos. Primera de Corintios 16:13. Necesitamos convertirnos en esos protectores también. Dice la palabra del Señor: velad y estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, dice el 14. Amén. Gloria al Señor. Velad. ¿Qué significa velar? Gloria al Señor. Estar atento, ¿cierto? Yo no sé si usted en estos tiempos que la delincuencia está tan, amén, y ponemos el candado, la chapa, las 3 llaves, el otro candado, y gloria a Dios por eso, porque la delincuencia está terrible. Pero usted ora por sus puertas para que el mal no entre. Es ese convertirnos en ese velad, porque no es solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Porque ojalá pudiéramos cerrarle la puerta al diablo poniendo un candado. Tenemos que cerrar esas puertas espirituales que a veces dejamos abiertas, para que el enemigo no pueda entrar a hacer destrucción en nuestra casa. Tenemos que velar, estar mirando: oiga, aquí hay algo, ¿cierto?, que no está funcionando, ¿cierto? Como le pasó a Josué, ¿cierto? Se fue confiado a la batalla y vino en derrota porque había un anatema. Y empezó a orar y a clamar: pero Señor, ¿por qué está pasando esto? Porque hasta que le fue mostrado y vinieron las correcciones. Tal vez tenemos que también aprender a aceptar las correcciones en nuestro hogar. No siempre son agradables o fáciles, pero traen ¿qué? Traen ese bienestar cuando pasamos esas correcciones. Cuando corregimos a nuestros hijos. Por eso la palabra nos enseña que una manera de mostrar nuestro amor es cuando corregimos a nuestros hijos. Una manera que Dios muestra su amor para con nosotros es porque nos corrige. Y qué más hermoso recibir la corrección. No siempre es fácil, a veces es dolorosa,
Pero cuando la aceptamos en nuestra vida, podemos entender que la corrección de Dios va mucho más allá. Va mucho más allá porque nos quiere trasladar a mejores lugares. Amén. Nos quiere convertir en mejores administradores. Nos quiere convertir en mejores sacerdotes de nuestro hogar. Y si aprendemos a aceptar y empezamos a convertirnos en esos protectores, en ese velar, estar firmes ¿en qué? En la fe. ¿En la fe en quién? En Cristo. En esa fe que nos dice que debemos portarnos varonilmente y esforzados. ¿Qué significa varonilmente? No tener temor. Bueno, como seres humanos tenemos temor, sino poder entender que Cristo es nuestra fortaleza, que Cristo es nuestro Dios, que Cristo es el que nos va a dar la fortaleza que nosotros tenemos. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cómo seguir ese sacerdocio? Mirando el ejemplo de Cristo, mirando ese ejemplo que Dios nos ha dado. El mayor ejemplo de un liderazgo espiritual es Cristo. El mayor ejemplo que podemos recibir, que podemos seguir, es el de Cristo. Cristo lo entregó todo por la iglesia, se sacrificó por la iglesia, por la salvación. Y nosotros como caballeros estamos llamados a reflejar ese mismo amor para con nuestro liderazgo en nuestros hogares. Amén. Para mostrar la verdad de Cristo en nuestras casas, para enseñarle a nuestras esposas, a nuestros hijos, y bueno, y si Dios nos ha bendecido, a nuestros nietos también, si Dios lo permite. Amén. A toda nuestra descendencia, a convertirnos a ese ejemplo de Cristo Jesús. Miremos, ¿cierto? Una manera en que el Señor mostró, que la palabra nos muestra, es a través de los pastores, ¿cierto? Los pastores de las ovejas, que se esfuerzan ¿por dónde? Por llevarlos a buenos pastos, que se esfuerzan porque estén bien, que se preocupa por la descarriada, ¿cierto? Como nos enseña la palabra, que está mirando, hermanos, antes de irse, uy, están todos. Y si falta alguna, empieza a preocuparse, ¿y dónde está? Amén. Así nosotros también, hermanos, podemos seguir ese mismo ejemplo en nuestra casa. ¿Cómo están mis hijos? ¿Será que están recibiendo el buen alimento, no solo físico, sino también espiritual? ¿Cómo está mi hogar? ¿Será que mi esposa está recibiendo el alimento que ella requiere? ¿Será que yo estoy pastoreando de manera correcta mi casa? ¿Estoy siendo ese sacerdote correcto dentro de mi hogar? Necesitamos nosotros empezar a entender que Cristo pagó el precio. Gálatas, carta a nuestros hermanos en Gálatas, capítulo, gloria al Señor, capítulo 2, versículo 20. Amén, gloria al Señor. Capítulo 2, versículo 20 nos dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó, y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Quién debe vivir ahora en nosotros? Y si Cristo vive en nosotros, ¿será que no puede vivir en nuestro hogar? Pero si Cristo no vive en nosotros, ¿qué problema? Amén. Gloria a Dios por esas mujeres que tal vez son esforzadas, ¿cierto? Aman a Cristo, pero que sus esposos todavía no han llegado, pero que es una dura tarea. Amén. Pero cuando el sacerdote, cuando como caballeros entendemos el compromiso y aceptamos esta palabra de que ya no somos nosotros, sino que ahora Cristo es el que vive en nosotros, que ahora Cristo es el que toma el control de nuestra vida, que ahora nosotros vivimos ¿para quién? Para Cristo, y que todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos le pertenece ¿a quién? A Cristo. Amén. Su esposa, sus hijos, lo que usted es, lo que Dios le va transformando, le pertenece ¿a quién? ¿A quién le vamos a dar cuentas? ¿O al de la tienda? No, es que el de la tienda porque él nos fía. No, a Cristo porque es el dueño de todo. A Cristo porque es el que por medio de Él y del Padre es el que nos provee. ¿Cuándo? Todos los días, cada día de nuestras vidas. Nos da lo que necesitamos.
Y asimismo, hermanos, nos da para bendecir nuestro hogar y nuestra casa. Por eso ya es importante reconocer como caballeros ese sacerdocio que tenemos, esa responsabilidad que tenemos dentro de nuestros hogares, para que nuestras casas puedan crecer, para que nuestros hogares puedan ser de bendición, no solamente para nosotros, sino para los que están alrededor nuestros. Amén. Yo no sé si a usted le da alegría y usted está en su casa y de pronto escucha a su hijo o a su hija cantándole a Dios. ¿Cómo se pone su corazón? Feliz, ¿cierto? Porque tal vez, hermanos, estamos siguiendo ese buen camino que Cristo trazó para nosotros. Porque Cristo empieza a vivir y empezamos a entender ese rol que Dios ha dado en nosotros. Gloria al Señor. Ahora, lo más importante es que tenemos que guiar nuestra familia hacia la unidad en Cristo. Porque ¿qué hace un sacerdote solo? Amén. Bueno, ora para sí mismo, pero es que el objetivo de Dios es orar los unos por los otros, ¿cierto? Es orar. ¿Qué hacemos nosotros? Necesitamos empezar a que la unidad, hermano, la fortaleza de nosotros como hijos de Dios se llama la unidad. Amén. Gloria a Dios por los hermanos que pagan ese precio en oración y tal vez en su casa o no, en este lugar vienen y oran. Pero saben que cuando la iglesia está unida en una fuerza de oración, en una fuerza de clamor, el poder de Dios se manifiesta con esa potencia. Amén. Con ese amor. Porque hay una unidad. Lo mismo pasa en el hogar. Gloria a Dios porque Dios es misericordioso y conoce nuestras necesidades. Pero una familia que ora en unidad, una familia que está llevada en esa unidad, una familia que empieza a entender lo que significa, lo que hoy es el lema, lo que esta palabra nos ha traído ahí en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Amén. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. Efesios 4:13. Amén. Porque si nosotros alcanzamos la unidad de la fe, hermanos, hay victoria total en nuestro hogar. Así venga el enemigo a tratar de mover los cimientos. Amén. Si hemos cimentado sobre la roca como nos enseña la palabra, nosotros no podremos ser, tal vez sentiremos la fuerza, pero no podremos ser derribados. Cuando hay una familia que ha entendido, cuando hay un sacerdote en el hogar que ha enseñado, que ha guiado a su familia para que podamos alcanzar la unidad de la fe. ¿Y cómo logramos eso? Cuando empezamos a establecer hábitos en el Señor. La oración en nuestro hogar no puede faltar. ¿Y quiénes son los responsables? Nosotros como caballeros. Y a veces le delegamos esa responsabilidad a la esposa. No, yo estoy muy cansado. 4 horas en el Transmilenio. Pero saben, hermanos, que cuando nosotros le damos ese tiempo a Dios, Dios restaura nuestras fuerzas. Dios sabe que estamos cansados. Dios sabe que no nos toca fácil. Dios sabe que a veces nos agotamos. Pero cuando usted toma el rol como es de ese sacerdocio y usted empieza a buscar esa unidad, entonces usted empieza por medio de la oración. Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a empezar a buscar. Cuando miramos eso, empezamos a escudriñar en esos estudios bíblicos, hermanos. A veces solamente el estudio bíblico. ¿Cuándo es el estudio bíblico en la iglesia? Gloria al Señor. Asistamos a los estudios bíblicos, crezamos en el conocimiento. Porque es para qué, para quedarnos ahí, ¿cierto? O el que estudia una carrera es para que le puedan ver el cuadro en la sala. Ah, sí, yo soy abogado. Es para poder servir, ¿cierto? Es para poder transmitir el conocimiento. Eso solamente es un reconocimiento. Pero lo que realmente lo hace abogado es lo que usted tiene aquí y cómo lo utiliza, ¿cierto? Lo mismo, hermanos, nosotros tenemos que alcanzar a prepararnos, a adquirir conocimientos, gloria a Dios, lo que Dios le coloque en sus manos, ya sean títulos, si es teólogo, bueno, lo que Dios le enseñe. Pero lo primero que tiene que empezar a entender es que todo que eso Dios le está colocando, se lo va a pedir. Y le va a decir, bueno, ¿y qué hiciste con todo? Uy, Señor, pero es que no me quedaba tiempo de predicarle a mis vecinos. Bueno, ¿y a tus hijos? Uy, Señor, tú los veías todos los días, ¿qué pasó? Empezar a enseñar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Empezar a enseñarles quién es Cristo. Empezar a enseñarles el reino. Empezar a enseñarles el temor a Jehová. Empezar a edificar nuestra casa desde esa unidad.
El tiempo de la alabanza familiar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a alabar a Dios en medio de los problemas, en medio de la tribulación, en medio de la alegría. Amén. En medio de todo eso, de todo lo que disfrutamos, porque saben, hermanos, ahí empieza nuestro rol como sacerdotes. Si Dios le ha dado una esposa, le ha dado el privilegio de tener una esposa, le ha dado el privilegio de empezar a ser sacerdote de su hogar. Y quién sabe si Dios por medio de eso lo tenga para cosas mucho más grandes. Amén. Pero todo empieza por un compromiso. Todo empieza por empezar a entender, hermanos, que hay una voluntad de Dios, que el amor es el fundamento de la unidad. Por el amor Dios envió a su Hijo. Por el amor pagó el precio en la cruz. Por ese amor puesto en Cristo nos dejó a su Santo Espíritu para que nosotros podamos alcanzar esa unidad. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo. Tenemos que alcanzar ¿cuál conocimiento? La estatura. ¿Hasta dónde? Hasta alcanzarlos. ¿Sabe que Cristo nos dejó ese compromiso? ¿Sabe que Cristo nos dejó esa tarea mientras estemos acá? Mientras Él nos llama a su presencia o mientras Él viene por su iglesia. Sea cual sea, mientras nosotros estemos acá, hermanos, tenemos un compromiso con Cristo de llevar a alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud. ¿A quién tenemos que alcanzar? A Cristo. Fácil, ¿cierto? Tarea dura, pero no imposible, de la mano de Dios. Amén. Que tendrá que quitarnos muchas cosas y que esas cosas a veces duelen. Pero hermanos, el mejor consejo que nosotros podemos recibir de parte de Dios es no apartarnos del camino de Cristo. Cristo cargó la cruz, y no solamente la cruz física, que la palabra nos enseña que en esa cruz estaba representado el pecado de la humanidad. Espiritualmente solamente Él la podía llevar. Amén. Porque ninguno de nosotros hubiésemos tenido la fuerza, pienso yo, espiritual. Fue clavado en esa cruz, derramó hasta su última gota de sangre, que era la única que podía pagar el precio. Expiró, entregó su vida al Señor para que nosotros pudiéramos recibir ahora el privilegio de poder ser llamados hijos de Dios a través de Cristo y de recibir un linaje perfecto de parte del Señor, un real sacerdocio, para que ahora nosotros podamos ser administradores de lo que Dios ha puesto sobre nuestras manos, para que hoy podamos ser verdaderamente, para la gloria de Dios, puestos en la presencia de Dios. Hoy, si usted ha sentido verdaderamente esta palabra y siente que necesita en esta noche, para la gloria del Señor, recibir de parte del Señor esas nuevas fuerzas. Si hoy tal vez usted dice: hasta aquí tal vez no he sido ese buen sacerdote de mi hogar, es tiempo de hacer ese compromiso para que pueda su hogar empezar a ser edificado conforme a la voluntad del Señor. Si usted siente en esta noche que necesita recibir de parte del Señor esa fortaleza, ese compromiso, ese amor, disponga su corazón primeramente. Y yo le pido a los caballeros en esta mañana que sienten y tienen ese llamado, pasemos al frente y podamos ser llenos de la presencia del Señor, para la gloria del Señor. O si lo desea, colóquense en sus pies para la gloria del Señor. Y vamos a pedirle a Dios, y vamos a pedirle en el nombre de su Hijo amado, que nos llene de esa fortaleza, que nos llene de ese amor. Disponga su corazón. Empiece desde ya ese clamor por su casa. Empiece ese clamor por la protección de su hogar. Empiece ese clamor por cerrar las puertas que tal vez han querido venir a traer destrucción de su casa. Empiece a pedir perdón tal vez si usted ha fallado a su esposa. Empiece a pedir perdón si tal vez no ha honrado la herencia que Dios le ha dado por medio de sus hijos.
y dispongamos nuestra vida delante de Dios. Padre eterno, Señor Dios Santo, mira los que hoy estamos en este lugar, amado Señor. Mira, Señor, estos caballeros, estos sacerdotes que quieren, Señor, tomar la responsabilidad, que queremos tomar esta responsabilidad delante de tu presencia. Señor, te pedimos en tu santo nombre que seas tú edificando altar en cada hogar, Señor. Que seas tú colocando la sabiduría en cada caballero para que tome las riendas del sacerdocio de su casa. De que puedan empezar a guiar a sus hijos, de que puedan empezar a enseñar la palabra en su casa, a sus familiares, a su esposa. De que empecemos a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. De que paguemos el precio, Señor, que tú nos has colocado, para que podamos cultivar, Señor, el amor de Cristo en cada corazón de nuestros hijos. Para que puedan ser instruidos, para que la hora del mal no los pueda tocar y sean engañados, para que pueda crecer el temor de Jehová en nuestras casas, para que podamos, Señor, entregar una casa, una nación santa para la honra y para la gloria tuya, Señor. Para que sea bendición de este pueblo, para que sea bendición de esta congregación, para que sea bendición de la iglesia del Señor, para que sean familias de bendición para esta nación Colombia, Señor. Toma cada caballero en esta noche, Señor, y ministra en su corazón por medio de tu Santo Espíritu. Toma, Padre eterno, Señor, tu palabra sobre cada persona que hoy ha sido hablada, Señor, y siémbrale lo más profundo. Y que cada uno podamos sentir ese amor, Señor, por nuestro hogar, por nuestra casa, por nuestros hijos. Que toda obra de destrucción la anulamos en el nombre de Cristo Jesús, bajo su autoridad santa, oh Rey de gloria, Señor. Para que seas tú, Señor, tomando el control, Padre eterno. Para que seas tú, Padre celestial, edificando hogares, Señor, que esta nación necesita, que este pueblo necesita, que la iglesia necesita, Señor. Casas edificadas para la gloria del Señor, que puedan, Señor, impactar a las familias, que puedan impactar a los hogares, que puedan impactar a la sociedad, Señor Dios poderoso. Caballeros dispuestos a tomar las riendas de sus hogares en ese sacrificio de amor santo, en entregar ofrenda santa, agradable y perfecta delante del Señor, por amor a sus casas y a su hogar, bajo la dirección de lo alto del cielo, Señor. Por eso, Padre eterno, Señor, te doy gracias, amado Señor, para la honra y para la gloria tuya, Señor. Para que seas tú, Padre celestial, Señor, tomando el control en esta noche. Para que seas tú edificando, Señor, bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Y lo pedimos y lo declaramos en el nombre que sobre todo nombre, en Cristo Jesús, Dios Santo. Amén y amén. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Y a su pueblo? Dios le diga al Señor. Bueno, la gloria y la honra sea para Dios. Dios ha hablado y nos ha hablado a cada uno de nosotros y qué bendición. Bueno, mis hermanos, hoy nos acompaña, tenemos